Dice un texto de la palabra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, dice: no erréis porque las malas conversaciones, ¿qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un texto que aparece en 1 Corintios 13. Hay otro refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Un refrán bien conocido. Seguramente que suele ser esta una de las preocupaciones de los padres. Normalmente los padres, sobre todo cuando tus hijos son adolescentes, estás preocupado de saber con quién andan, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién es. Pero la verdad es que no se trata solo de los jóvenes, por supuesto también de los adultos. Nuestras relaciones. Últimamente se utiliza mucho esa palabra o esa expresión de las personas tóxicas, ¿verdad? Las personas tóxicas. Se dice de las personas tóxicas que son aquellas que por su influencia, sus palabras, sus comentarios, sus acciones, nos impiden avanzar, nos tienen atados a sentimientos, a frustraciones, a conductas, a dolores de cabeza, nos tienen sometidos a sus caprichos en muchas ocasiones. Y puede ser incluso que sean familiares, esas personas tóxicas. Y no solo familiares, sino también viejas amistades que las mantenemos. O quizá conocidos recientemente, que son esas personas tóxicas. Y el consejo fácil, que realmente no es fácil, es decir, bueno, aléjate. Pero no siempre puedes alejarte de esas personas tóxicas. Ese deseo de, bueno, mantén distancia, pues no siempre es fácil. Y simplemente escuchar menos tampoco es fácil, porque además a través de los móviles y de los mensajes nos llegan mensajes que no son positivos. Yo quiero hablar en esta mañana de una familia diferente. Una familia diferente, y dejadme que os explique esta historia, luego leeremos quizá algún pasaje, pero voy a hacer una introducción de esta historia. Algunos de vosotros, a medida que vaya explicando esta historia, seguro que enseguida la conoceréis. La historia bíblica que vamos a tener como referencia tiene cerca de 3.000 años. Y aunque tenga 3.000 años, podemos identificar perfectamente en tiempos actuales. Justamente esta historia comienza con una familia fuera de lo normal. El protagonista, del que voy a hablar, nació en una familia rica, poderosa, única en su nación. Creció junto con otros niños y otras mamás, además de la suya, en un ambiente opulento, donde había de todo. Veía como su padre, que era el hombre más sabio y más reconocido de su época, también era muy reconocido alrededor del mundo. Gentes de todas las naciones y reyes acudían a consultarle al padre, o simplemente iban, dice la referencia bíblica, para ver su rostro. A su padre le traían de todo, le traían caballos, armas, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, vestidos suntuosos. Este protagonista veía como el oro, la plata, el marfil y toda clase de riquezas brillaban alrededor de él. Pero también veía, este protagonista, también veía que su padre cada vez iba siendo más anciano, mayor, pero este padre que había sido elegido por Dios para suceder al rey David,
y que fue destinado para construir el templo de Jerusalén, este padre que el protagonista tenía se fue desviando poco a poco de su devoción a Dios. Y no solo eso, sino que empezó a llenar su palacio y otros lugares de la nación, los empezó a llenar con templos y ídolos paganos, y cada vez este padre que tuvo se fue alejando de Dios. Así que el ejemplo de su padre, ¿el padre quién era? Salomón. Salomón. Podría haber sido el gran inspiración de su vida y de su futuro reinado, porque a fin de cuentas le iba a suceder. Pero todo lo contrario. A medida que el reino se hacía grande, su inmoralidad, la inmoralidad del padre, la desobediencia a las promesas hechas a Dios, también crecieron. Salomón se convirtió en un auténtico mujeriego. La sabiduría que había sido su petición cuando heredó el trono, la petición que le hizo a Dios, esa sabiduría para gobernar al pueblo, le fue concedida, pero de poco le sirvió a Salomón para luego tomar decisiones muy equivocadas, ¿verdad? Por lo tanto, Roboam, este es el protagonista, Roboam, el hijo, vivió sus primeros 41 años, los vivió llenos de contradicción. Un hombre ya hecho y derecho, lleno de contradicción, viendo que la desobediencia a Dios era una posibilidad. Y él hizo caso de esa posibilidad. Y lo único que quería Roboam era satisfacer sus propios deseos. Es decir, no importa el pasado de tu familia, no importa si haya sido tu familia modélica o un desastre, no importa si tu familia ha estado llena de bienes o todo de carencias, que ha faltado de todo, incluso hasta para comer, no importa lo que hayan vivido, porque cuando uno tiene la opción o la posibilidad de desobedecer a Dios, no importa el pasado, no importa la historia familiar, cuando uno tiene la posibilidad de desobedecer a Dios, lo hace, puede hacerlo. Por lo tanto, los buenos consejos, es cierto, hay que dar y es posible, pero cuando uno se deja llevar por sus pasiones y sus deseos y sus intereses personales, aunque luego lleguen las consecuencias, uno puede caer muy lejos de Dios. Así que podemos y debemos considerar la influencia de los padres y de las relaciones los unos con los otros, pero nunca deben ser la excusa para evadir nuestra propia responsabilidad. Podemos decir, es que mis padres, es que mi entorno, es que mi pasado, es que las circunstancias. Al final, la responsabilidad es de cada uno, Y vamos a ver algo muy brevemente de esta historia. La historia la encontramos está tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Ahora sí, por favor, David, si puedes poner el pasaje. Vamos a hacer una lectura rápida, aunque luego yo voy a ir repasando algunos puntos. Segundo libro de Crónicas, repito siempre lo mismo, no es segunda, porque no es una epístola, es un libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Dice que Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat,
el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dijeron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre gravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Versículo 13. Y el rey le respondió ásperamente, pero dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo en los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho el Señor: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. No fueron, pero luego fueron. Bueno, la historia. Vamos a repasar algunos puntos de esta familia diferente. Lo que sí ocurre, hablando de responsabilidades, es que Jeroboam tomó decisiones muy drásticas. Provocó la división de un reino. Por aquel entonces, por si acaso no conoces un poco la historia, por aquel entonces Israel era un reino fuerte, compacto,
formado por 12 tribus o 12 clanes familiares. Todas y cada una de estas tribus o de estos clanes familiares eran descendientes de los hijos de Jacob, de aquellos que después salieron de Egipto y que luego, con toda la historia que sabemos a través de Moisés, en el desierto y todo eso, se fue conformando la nación de Israel. Bien, cada una de esas tribus mantenía su propia identidad, cada una de las 12 tribus, pero tenían todavía el concepto de que eran un solo pueblo. Cada tribu tenía su identidad, pero tenían claro que eran un solo pueblo, una sola nación. Y Salomón, como hemos visto de manera rápida, fue infiel. Salomón, que fue rey después de David, y David fue rey después de Saúl. Así que Salomón fue el tercer rey de esta nación. Finalmente acabó haciendo, dice la Escritura, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto, el hecho de que Salomón acabó haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, eso acabó precisamente con ese reino compacto. Por aquel entonces hemos leído otro personaje, otro protagonista, que es Jeroboam. Jeroboam, bueno, Fernando, es toda una historieta, sí, es una historia para poder entender las decisiones que hicieron. Jeroboam, por aquel entonces había en la corte real, un joven valiente, esforzado, que el propio Salomón le había encargado, Salomón había encargado a este joven, Jeroboam, que se ocupase nada menos que de la administración precisamente de una de esos clanes, de esas tribus, la de José. Eso lo encontramos en primer libro de Reyes. Así que Salomón encargó a este hombre joven, que era valiente, esforzado, le encargó hacerse cargo de una de las tribus. Pero ante la deriva, ante la vida que estaba tomando Salomón, Dios quiso dejar en manos de este joven nada menos que la responsabilidad de reinar sobre 10 de las 12 tribus. ¿Me seguís? Dios tomó la iniciativa de encargar a este joven el reinado de 10 de las 12 tribus, porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir con Roboam, porque Roboam, como vamos a ver, siguió consejos que no eran los que tenían que haber seguido. Bien, entonces Dios envió a un profeta, lo hemos leído, Ahías, para encontrarse con Jeroboam, le comunicó la noticia y Salomón se enteró. Esas cosas de palacio que todo el mundo se entera. Pero también advirtió que 2 de las 12 tribus se quedarían con Roboam. Tenemos 2 personajes, Jeroboam y Roboam. Y el profeta, Dios a través del profeta, determinó, le explicó que iba a Roboam a ser el encargado de solamente 2, a ser el rey de 2 de esas tribus. Salomón, enterado de eso, ¿qué hizo Salomón? ¿Qué pensáis que haría? Intentar cargarse a Jeroboam. Dice, perdón, así, aquí. Procuró matar a Jeroboam, dice, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Hemos leído antes que cuando se enteró de la muerte de Salomón, Jeroboam volvió otra vez a Israel. Así que, ante el pecado, quedémonos con esto, ante el pecado y la desobediencia, Dios tomó la iniciativa. Lo mismo que ha ocurrido
en el plan de la salvación y de la redención del ser humano. Dios toma la iniciativa ante el pecado. Lo planea antes, desde la eternidad. Y en este caso toma esta decisión no para destruir a Israel por el pecado de Salomón o después de Roboam. Dios toma la iniciativa para preservar la línea sucesoria de la que después nacería el Mesías. Sabéis que si vamos al Evangelio de Mateo, no hace falta que vayáis, en el capítulo 1 de Mateo, vemos ahí la genealogía, es decir, toda la línea descendiente de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, del Mesías. Y vemos que ahí aparece precisamente Judá, aparece Roboam, dice en Mateo 1:7, son citados, dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, y así hasta que vemos la descendencia acaba en Jesucristo. Así que nada, y esto es lo importante para nosotros, nada ni nadie va a detener los planes de Dios. No os olvidéis de esto. Nada, a veces pensamos que Dios está dando tumbos, que Dios está medio dormido, que Dios deja pasar cosas. Nada ni nadie va a pasar desapercibido, porque Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo. Y de nosotros dependerá que en nuestra vida haya bendición o maldición. Eso es así. Depende de nuestras decisiones, que las cosas vayan mejor o peor. Depende de nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros optamos, en lugar de tener buenas compañías, tenemos malas compañías? Y vamos a la historia de lo que hemos leído antes en el capítulo 10. Muere Salomón, llega el momento de la verdad. Dice que Roboam va a Siquem. Para que tengamos una idea, yo sé que es difícil verlo aquí, pero Siquem es esta ciudad que está aquí, de Samaria, nos suena, ¿verdad? Samaria en el norte de Israel. Aquí abajo tenemos a Jerusalén y otras ciudades. Dice que Roboam fue a Siquem. ¿Y por qué a Siquem? Es interesantísimo Siquem. Siquem, situada en Samaria, al norte de Canaán, era un lugar muy especial. Muy especial para los israelitas, ya desde los tiempos de Abraham. Allí fue donde Josué, entre otras cosas, reunió a todas las tribus. Josué, otro personaje importante, reunió a todas las tribus, esas 12 tribus, a todos los ancianos de Israel, dice la Escritura, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, para dar su discurso de despedida antes de morir, en Siquem. Allí reunió a todos. Y allí, en ese lugar, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido en Egipto, en la parte del campo que Jacob compró por 100 monedas. Era un lugar, Siquem, muy especial. Y Roboam, precisamente, va a Siquem porque es un lugar casi sagrado, como luego intentó Jeroboam que lo fuera. Y en Siquem dice que se reunió todo el pueblo. Lo hemos leído, ¿verdad? Capítulo 10 de Segundo de Crónicas. En Siquem se reunió todo el pueblo, las 12 tribus, para hacer rey a Roboam. Era su intención. Las 12 tribus, su intención era hacer rey a Roboam. Pero el pueblo, que había sido dejado de lado por Salomón y que había sufrido la humillación de soportar impuestos sobre impuestos, ese pueblo, fijaos, a veces ensalzamos a personajes
y al final resulta que los personajes, como ocurre a veces también incluso en algunas comunidades evangélicas, los personajes famosos abusan del pueblo. Y en este caso, Salomón abusó de su pueblo con muchos impuestos al final. Y lo que hace este pueblo es que le pide a Roboam que alivie la carga, que esos impuestos los rebaje para empezar ese nuevo reinado con Roboam. Él, como hemos leído, no les da una respuesta inmediata, les dice: iros detrás después de 3 días y volver, ¿verdad? Estamos siguiendo la historia, ¿no? Y entonces, él dice: consulta a los ancianos. Y leemos en el versículo 6, consulta, primero se dirige, después de que deja el pueblo, Roboam consulta a los ancianos. Los ancianos no es que eran simplemente los mayores, sino aquellos que realmente era un consejo de sabiduría, el consejo asesor del rey y del reino. Y conseja a los ancianos, le pide consejo y les dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? ¿Qué les digo? Yo creo que la respuesta sabia de la experiencia es esta. Les dice: si te condujeres humanamente, la respuesta que dan los ancianos a Roboam, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Es decir, si los tratas con bondad a este pueblo, les hablas con palabras no duras, sino que condesciendes con ellos y les respondes con amabilidad, ellos te servirán siempre, las 12 tribus. Pero tú tienes que hablarles de esa manera y bajar los impuestos. ¿Qué habrías hecho tú con este consejo? ¿Habrías hecho caso de este consejo? ¿Qué haces tú cuando te piden consejo, cuando le pides consejo a alguien con experiencia y que tiene cierta sabiduría? ¿Esperas que simplemente te dé la razón o vas a tomar en cuenta lo que dice? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar cuando lo que te dice no es lo que quieres oír? Que eso pasa muchas veces. ¿Cómo reaccionamos ante un consejo que tiene seny, que se dice en catalán, ¿no? Sentido común? No quiero escuchar, porque no me interesa, no me apetece, aunque le diga sí, 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 ¿verdad? ¿Qué hizo Roboam? Roboam dice que dejando el consejo de los ancianos, dice que entonces tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Anda que no era listo. Hizo 2 cosas. En primer lugar, despreció el consejo de los ancianos. Y en segundo lugar, acudió al consejo de unos jóvenes que seguramente habían crecido con él en medio de los algodones del palacio. Eran amigos jóvenes desde la juventud. En esos mismos algodones de juergas desenfrenadas, además, él era el príncipe, el sucesor, ¿cómo esos jóvenes amigos le iban a contradecir? ¿Cómo le iban a dar un consejo diferente, que ellos perderían todos sus privilegios? Además, el dato dice que estaban a su servicio, por lo tanto, aunque eran sus amigos, Roboam era el jefe, era el príncipe, era el que iba a ser rey. Así que les interesaba dar un consejo no conforme al sentido común, sino a sus propios intereses. La respuesta, desde luego, la respuesta de esos compinches, de esa camarilla de compinches, que conocían también el corazón y la conducta de Roboam, no le iban a contradecir, al contrario.
La respuesta es, el consejo es este. Mi dedo más pequeño, la respuesta que tenía que dar Roboam al pueblo, les dice esto. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre, así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Yo pondré más. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Así que lo que mi padre, está diciendo, lo que mi padre hizo con vosotros, pues yo más. Yo más. 100.000 veces más pesada será mi carga. Así que cuando Roboam, después de escuchar este consejo, regresa al pueblo, después de 3 días, acompañado el pueblo por Jeroboam, el pueblo, cuando escucha la respuesta y ve todo Israel que el rey no les había escuchado, no les había oído, no les ha atendido, tomaron una decisión drástica. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Esto está diciendo el pueblo. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Isaí y su hijo David pertenecían a la tribu, al clan de Judá. Y lo que estaba diciendo el resto del pueblo es, ahí te quedas tú con tu tribu, con tu clan, ahí te quedas tú, porque nosotros no te vamos a hacer caso. Y el llamado que hacen cuando dice que cada uno se vaya a su casa es que nosotros, el resto de las tribus, no queremos saber nada de ti ni de tus tribus, que era Judá y Benjamín. Y a partir de entonces, tristemente, Israel quedó dividida en los reinos del norte, con 10 tribus, y en los reinos del sur, con 2 tribus. Esta es la historia. El abuso de autoridad, la soberbia, el orgullo, los malos consejos, los intereses egoístas provocaron la ruptura de la nación de Israel. Y de ahí en adelante todo fue de mal en peor. Y ahí tenemos los libros que nos explican, los libros del Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió. Entonces Jeroboam fue nombrado rey de las 10 tribus, como Dios lo había previsto, y lo que podría haber sido un buen reinado también de Jeroboam, también acabó en un fiasco total, porque Jeroboam, para evitar, fijaos, también con el corazón de Jeroboam, que al principio era valiente, esforzado, todo eso, pero al final Jeroboam, para competir con Roboam, donde Roboam estaba en Jerusalén con el templo y todo el sacerdocio, Jeroboam también quiso tener sus propios sacerdotes, su propio templo, y al final acabó incluso haciendo templos de dioses paganos. Un desastre. Todo por atender consejos. Roboam, es cierto que dedicó sus primeros 3 años, se esforzó para fortalecer las ciudades del sur, como hemos visto antes, y cuidar del templo, pero después de 3 años empezó también a hacer de las suyas Roboam, y dice en el capítulo 12, versículo 14, que hizo lo malo porque no dispuso buscar en su corazón al Señor. Roboam acabó haciendo lo malo porque dispuso no buscar al Señor en su corazón. La historia siguió con algunos reyes del sur que hicieron lo bueno, pero la gran mayoría se apartaron de Dios. Y dice también la Escritura que entre Roboam y Jeroboam hubo guerras permanentes. Así que lo que mal empieza, mal acaba, ¿verdad? Esta es la historia. Quizá este es un refrán pesimista, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Pero en realidad habla bien fuerte de realidades.
aquellas compañías, aquellas relaciones que no aportan nada más que problemas a tu vida, aquellas relaciones que solamente son quejas o que hay dobles intenciones, aquellas relaciones que son el germen de malas acciones, siempre nos empujarán en dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Con quién te juntas? ¿Cuáles son tus compañías? ¿Dónde buscaremos el consejo sabio? ¿Dónde buscaremos el consejo sabio? ¿Dónde buscaremos las buenas compañías que aportarán riqueza a nuestra alma, buen discernimiento en las decisiones? Dice un proverbio capítulo 20, versículo 5, dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Porque todo aquello que entra en nuestra intimidad, todo aquello que entra en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, todo aquello que viene de parte de otros, incluso de nuestros propios pensamientos, son como aguas profundas, aguas en las que no puedes ni siquiera entender ni entrar, porque van entrando en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué clase de compañías tenemos? ¿Qué clase de relaciones sostenemos? ¿Qué clase de consejos estamos recibiendo? Hagamos un análisis de eso. Hagamos un análisis de eso. El libro de Proverbios está lleno de sabios consejos que tenemos. Hay uno que le canta a mi esposa, lo vamos a leer. Empieza el capítulo 15 de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero sigue diciendo: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso liga totalmente con un personaje como Roboam, ¿verdad? Y dice el versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo del padre. El necio es que no solamente el padre desprecia el consejo de todo aquello que aporta sabiduría, de todo aquello que aporta prudencia, de aquello que ayuda precisamente a la determinación, el necio lo rechaza. Irá siempre dando tumbos, tomando decisiones equivocadas, acabando de error en error. Pero hay una opción. Hay una opción. Dice el salmista: bendeciré al Señor que me aconseja. Salmo 16, versículos 7 y 8. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que lo que le pasó a Roboam, al contrario, que no buscó al Señor. Si nosotros estamos buscando al Señor y estamos buscando su consejo y estamos buscando su bendición, dice que aun en las noches me enseña mi conciencia. ¿No es cierto que a veces te levantas por la mañana después de dormir y dices, puedes haber tenido algún mal sueño, pesadillas o cosas de esas que están en nuestro cerebro, pero otras veces parece como que recuerdas un texto de la Escritura, recuerdas algo que el Señor te enseñó o alguien te dio un consejo de la palabra y te refresca, ¿no? Y empiezas el día de otra manera. Así, el Señor trabaja en nuestra conciencia también. Así que es hora de acudir
a Dios frente a las malas compañías. Hay malas compañías, y no solamente los jóvenes, No solamente los jóvenes pueden tener malas compañías, que no todos tienen malas compañías, pero los adultos también. Podemos tener personas cercanas de las que tenemos una cierta relación y les permitimos que sus ideas, sus pensamientos, sus invitaciones nos alejen del Señor. Y no hay mejor compañía que la de Jesucristo. La compañía incomparable. Por supuesto que debemos de sostener relaciones con todo el mundo. Debemos sostener relaciones con toda clase de personas, con nuestros familiares, amigos, con miembros de la Iglesia. Los hemos de cuidar, nos hemos de cuidar los unos a los otros. Hemos de tener relaciones, por supuesto, con los compañeros de trabajo, aunque no sean cristianos, con compañeros de estudio, con vecinos, claro que sí, porque les hemos de transmitir el amor de Dios. Y seguramente que de todos ellos podemos recibir grandes beneficios. No hay que aislarse para nada, pero podemos recibir beneficios de solidaridad, de compañerismo, de apoyo. Pero hay una compañía que es incomparable, que no se puede comparar a nadie más, que nunca va a fallar. ¿Verdad, Mercedes, que lo estabas cantando? Que sus consejos, su comprensión, su disposición de ayuda es permanente. Por eso su compañía es incomparable. Jesús es el amigo fiel. Jesús es el amigo fiel, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Ese compañero es un compañero que siempre está disponible. A diferencia de aquellos jóvenes de la historia de Roboam, que no quisieron arriesgar su futuro, halagando a Roboam lo que él quería escuchar, Jesús siempre te va a decir la verdad, porque Él es la verdad y no te va a engañar nunca. Y es la verdad que hace libre. Por eso, nosotros que muchas veces estamos atados siendo esclavos de nuestros pecados y de nuestros deseos, necesitamos acudir a Jesús. Y acabo con estas palabras del Señor. El Señor Jesús decía: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él lo demostró. Dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si me tenéis en cuenta, si queréis que yo sea vuestro amigo, si me conocéis, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Roboam quería que aquellos jóvenes todavía fueran sus siervos, sus esclavos, sus servidores. Jesús dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es esa compañía que necesitamos siempre, permanentemente, la compañía de Jesús. Y no me refiero a una secta de la Iglesia Católica. Esa compañía, la compañía fiel que Jesús está dispuesto a darnos y que en ningún momento nos va a dejar ni nos va a fallar. Aquellos hombres de la historia tomaron decisiones equivocadas, buscaron sus intereses, acudieron a aquellos que no les iban a aportar nada, sino todo lo contrario, y acabaron mal. Nosotros estamos llamados, los hijos de Dios, las hijas de Dios, a acabar bien, a acabar bien. Y por eso, qué bueno que el Señor ha provisto precisamente de una comunidad, de una iglesia, de la familia de la fe, donde también podemos encontrar buenas compañías. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a conocerle más, a buscarle y a entender que sus planes son perfectos y que a veces no entendemos las cosas que ocurren y cómo ocurren, pero Dios va a acabar haciendo su voluntad en nuestra vida.
Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?